¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de el plan general de la mercadotecnia. Esta parte muy importante de este curso, en donde vamos a integrar todo lo que hemos aprendido acerca de cómo hacer mercadotecnia. Como usted lo sabe, si las cosas no están escritas, pierden valor. Las palabras se las lleva el viento, las buenas intenciones quedan en buenas intenciones, los grandes sueños, pues muchas veces quedan en el sueño y la realidad es muy diferente a los sueños. La realidad es que cuando ponemos algo por escrito, cuando escribimos algo, cuando nos tomamos el tiempo de agarrar un papel, un documento y escribir lo que pretendemos hacer, estamos trascendiendo esta dimensión de sueño, de simplemente un deseo, de simplemente una ocurrencia. El marketing es igual. Nosotros podemos tener un montón de ideas de hacer marketing, de todo lo que queremos hacer, y lo podemos llegar a hacer. Pero si lo escribimos, si lo organizamos en un documento, en un plan, va a tener muchísimas más probabilidades de que se haga bien. No solamente eso, sino que al escribir algo, al ponerlo por escrito, tenemos más facilidad para encontrar problemas, para encontrar obstáculos, para encontrar contradicciones, para evaluar un plan antes de que comience, para autocensurarnos. Si nosotros lo ponemos por escrito, lo podemos leer 1, 2, 3, 4 veces, podemos mostrárselo a la gente, a que nos den una opinión. El plan general de marketing es entonces este documento maestro, este documento central en donde vamos a plasmar toda nuestra estrategia de marketing. Es muy importante que lo aprendamos, que lo sepamos hacer, que lo hagamos, que lo usemos, y esto va a ser una especie de constitución, va a ser una especie de brújula, va a ser una especie de mapa sobre el cual vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a construir además. Vamos a empezar. Y entonces, el plan general de marketing nos recuerda algo muy importante, que es la planeación. La planeación, como usted recuerda, es la base de la administración. Saber administrar empieza por saber planear. Saber hacer un buen plan es la raíz y es la base sobre la cual vamos a administrar, vamos a trabajar. Como en cualquier negocio, la planeación apropiada con su investigación, es decir, recuerde usted que dentro del proceso administrativo el primer paso es la planeación. Pero recuerde usted que antes de la planeación viene otra cosa muy importante, que es la previsión. La previsión es una labor investigativa, es una labor exploratoria para conocer el escenario en el cual estamos, para detectar oportunidades, para detectar amenazas, para detectar tendencias, para ver cómo está el viento, para ver cómo está la situación y entonces poder hacer un plan adecuado para este escenario. Entonces, como en cualquier negocio, la planeación es importante junto con una investigación que vaya a la par. Es absolutamente necesario hacer un plan de marketing. Y pues la preparación de un plan, la elaboración de un buen plan es tan importante como el plan en sí, como la ejecución del mismo. Pasamos a la siguiente. Y entonces vamos a aclarar. El plan de marketing es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo o varios objetivos específicos de mercadotecnia. Así de sencillo. Y el plan de marketing puede ser un plan para un producto en particular, para un servicio en particular, para una marca en particular. Muchas veces hay una marca que tiene diferentes productos, como por ejemplo Bancomer, el Banco Bancomer, BBVA Bancomer, es una marca que tiene diferentes productos, entonces podemos hacer un plan de marketing para la marca,
O bien podemos hablar de Coca-Cola, que es una marca que tiene diferentes productos, o podemos hablar de Agua Ciel, esta marca de agua de Coca-Cola, que en México se llama Ciel, en muchos otros países se puede llamar de maneras diferentes. Ciel es una marca. Hay varios productos Ciel, es decir, existe el agua Ciel, existe agua Ciel mineralizada, existe agua Ciel de 3 litros, de litro y medio, etcétera, etcétera, de garrafón. Hay muchas diferentes presentaciones, diferentes productos, pero la marca es una. Entonces podemos hacer un plan de marketing para una marca que pudiera englobar a diferentes productos, o también una gama de productos. Podemos hacer un plan de marketing para todos. Por ejemplo, la marca Levi's es una marca que tiene diferentes productos, tiene pantalones de mezclilla, tiene camisas, tiene chamarras, tiene accesorios y me parece que también tiene zapatos. En algunos casos me pareció haber visto zapatos. Podemos hacer el plan de marketing para accesorios Levi's, es decir, esta gama de productos como son cinturones, como son gorras, como son lentes, como son carteras, como son diferentes accesorios de una marca, una gama de productos, una familia de productos. O también para la empresa, es decir, también podemos hacer un plan de marketing para toda la empresa. La periodicidad del plan. Bueno, varía, obviamente, cada empresa es diferente, cada caso es diferente, pero generalmente los planes son de un año, generalmente. Se pueden hacer planes por 5 años, se pueden hacer planes por 10 años o se pueden hacer planes por semestre o incluso se pueden hacer planes por trimestre o por mes. Cada caso es diferente. Un plan estratégico, porque recuerde que hay plan táctico y hay plan estratégico, son cosas diferentes. El plan de marketing debe ser estratégico. Un plan estratégico generalmente es de un año, obviamente para arriba. Una estrategia generalmente es de largo plazo, entonces mínimo de un año, pudiera ser de máximo 10 años o incluso 50 años si se trata de una empresa con toda la fuerza y con toda la estabilidad y con toda la previsión del mundo, como pudiera ser un Marlboro, como pudiera ser un Coca-Cola, como pudiera ser un Microsoft, como pudiera ser un Intel. Es decir, estas empresas que de veras están muy, muy fuertes, muy sustentadas, pueden llegar a planear de aquí a 50 años, de aquí a medio siglo. Pero generalmente es de un año en adelante. Usted puede hacer un plan de 3 años, de 5 años, incluso hasta de 10 años y puede ser, obviamente estos pueden ir cambiando, pero hay que adecuarlos, ¿no? Pero tener un plan es una buena base. Recordemos, porque ahora que estamos mencionando la diferencia entre plan táctico y plan estratégico, hay que recordar la diferencia entre una y otra. Una estrategia va a utilizar diferentes tácticas. ¿Cuál es la diferencia? El ejemplo que yo siempre doy, que me parece uno de los ejemplos más sencillos y más claros, es el siguiente. Un plan táctico es, por ejemplo, cuando usted hace un itinerario, se va a ir de viaje o va a hacer un día de trabajo, pero vamos a suponer en este caso, vamos a dar otro ejemplo, o el de un viaje. Usted se va a ir a un viaje y se va a hacer un viaje en Europa, y entonces usted tiene su itinerario y tiene su plan y dice, bueno, yo voy a empezar en París y voy a estar 3 días en París y voy a ver esto, esto, esto y esto. Y después de París me voy a Roma y en Roma voy a ver esto, esto y esto. Y después de 3 días en Roma me voy a Florencia y después me voy a Suiza y después me voy a Austria y después me voy a Alemania y después me voy y regreso, paso por Holanda, paso a Ámsterdam y me regreso a París y me regreso a México o al país de donde estuviéramos partiendo. Es decir, es un plan táctico. Primero hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto. Es una secuencia de actividades, una secuencia de hechos. Es un plan. Y simple y sencillamente, primero ocurre esto, después ocurre lo otro y termina el plan. Es un plan táctico. Un plan estratégico es más interesante, es más complejo. Un plan estratégico implica
un conocimiento del terreno. Un plan estratégico es un mapa. Un plan estratégico es competitivo. Un plan estratégico es agresivo, ofensivo, al mismo tiempo que defensivo. Un plan estratégico implica una guerra, implica una competencia. Yo tengo que llegar a el centro del laberinto para obtener un tesoro, pero hay 4 contrincantes míos que están también acercándose al centro del laberinto. Entonces una estrategia implica conocer más o menos el laberinto, conocer los caminos, conocer los caminos cerrados, es decir, los bloqueos, conocer algunos peligros que pudieran estar dentro del laberinto, conocer las fuerzas de mis contrincantes, si alguno es más rápido que yo, si alguno tiene alguna tecnología que yo no tengo, si alguno tiene más experiencia que yo, o si yo soy el más conocedor del laberinto, es decir, implica un conocimiento del terreno, un conocimiento de mis fuerzas, mis debilidades, las fuerzas y debilidades de los demás, las características en sí, y tener un mapa, tener una estrategia para llegar al centro del laberinto antes que los demás. La diferencia de un plan táctico. Hay que conocer el terreno, conocer los peligros, conocer las amenazas, conocer qué está ocurriendo, quiénes son los jugadores, quién soy yo, quién son los demás. Y el plan de marketing es una estrategia, es un plan estratégico. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Vamos a hacer, en la siguiente lámina, vamos a hacer entonces un desglose general de qué debe incluir un plan estratégico de marketing, y a continuación le propondremos un formato muy puntual y muy correcto para que usted lo pueda aplicar prácticamente como se lo damos. Pero básicamente, mire, un plan estratégico de marketing tiene que, por un lado, describir y explicar la situación actual. ¿Cuáles son los antecedentes? Es decir, en dónde estamos parados, cuál es la situación, cuál es el entorno, cuál es el medio ambiente, cómo están las cosas actualmente y cuáles han sido los antecedentes. Básicamente esto tiene que estar al principio de un plan. Tiene que incluir también cuáles son los resultados que nosotros estamos esperando, es decir, cuáles son los objetivos. Recuerde usted que los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser medibles y tienen que ser precisos y específicos. Si yo digo quiero bajar de peso en este año, ese es mi objetivo, yo estoy mal. Este no es un objetivo. Un objetivo no es bajar de peso, un objetivo no es hacer mucho dinero, un objetivo no es vender más. Un objetivo es, quiero aumentar mis ventas en un 15% por lo menos para mi producto estrella. Para mis otros productos quiero aumentar las ventas en un 5 o 10% y que este aumento comience desde el primer trimestre. Ahora sí, eso sí es un objetivo. Yo quiero bajar 20 kilos para el 30 de agosto. Ok, eso es un objetivo. Es claro, es preciso y es medible. Puedo medir el desarrollo, puedo medir el desempeño y puedo medir el logro, qué tanto nos acercamos al objetivo o qué tanto no. Entonces tenemos que incluir también los objetivos. Tenemos que identificar los recursos que tenemos, los recursos con los cuales contamos. Es decir, tenemos una marca, tenemos sucursales, qué tanto dinero tenemos, qué tanto material tenemos, qué tanto capital intelectual, qué tanto tiempo tenemos. El tiempo también es un recurso, quiénes son nuestro talento, quiénes son nuestros colaboradores, cuáles son los recursos materiales que tenemos, etcétera. Decir con qué contamos. Describir también las acciones que serán necesarias para alcanzar los objetivos, es decir, cuáles son las actividades o los caminos que vamos a elegir para llegar a esos objetivos. Diseñar un método para controlar los resultados y ajustar el plan en caso de ser necesario. Es decir, tener un método de evaluación, tener un método de control, cómo voy a evaluar si estoy yendo bien o si estoy yendo mal. Y también planes alternativos, cómo poder adaptar estos planes según las circunstancias, cómo podemos ajustar el plan. Tenemos que también ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. Es decir, el objetivo tiene que ser realista y tiene que ser viable. Y el plan tiene que demostrar
esa viabilidad. No es suficiente con que el objetivo sea viable. El objetivo puede ser muy viable, pero si mi plan no ilustra cómo voy a hacer eso viable, cuál es la viabilidad, o la posibilidad de que esto sea, si el plan no lo ilustra, no lo demuestra, el plan tampoco es correcto. Tenemos que tener una buena conexión entre el entorno, los recursos de una organización y la competencia. Esto es lo que mencionamos como el análisis FODA y lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, cómo vamos a alinear la empresa con nuestros recursos, con el entorno, con el mercado, con la meta y con los contrincantes. Cómo vamos a estar alineados con respecto a todo esto. Y viene más adelante. Ser factible, ser apropiado, bueno, ya lo dijimos. Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva. Esto es muy importante. Recordemos el concepto de ventaja competitiva. Este es un concepto muy interesante, difícilmente confundible. Una ventaja competitiva es algo que nosotros tenemos que los demás no tienen, pero no es tan sencillo como eso. Una ventaja competitiva es algo que nosotros tenemos, que los demás no tienen, pero que además sea relevante para el mercado, sea algo que el mercado le encuentre un valor, y dos, que sea algo en la medida de lo posible inimitable por la competencia, porque si mi competencia puede imitar la ventaja competitiva, entonces deja de ser ventaja. Tiene que ser algo en la medida de lo posible absolutamente original, absolutamente inédito, absolutamente inimitable. Entonces el plan de marketing tiene que también estar encaminado a crear una ventaja competitiva, a ofrecer esa ventaja competitiva y a saberla comunicar con eficacia al mercado. Porque yo puedo tener la mejor ventaja competitiva, pero si no la sé comunicar, si mi mercado no se entera de esa ventaja, tampoco sirve para nada. Tenemos que saberla comunicar de la mejor manera. El plan tiene que ser flexible, dinámico, capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes, es decir, tiene que ser suficientemente maleable, suficientemente trabajable para poderlo adaptar de un día para otro, en caso de una contingencia, y el plan debe ser suficiente por sí mismo, es decir, que yo pueda decir, este es mi plan y aquí está todo, tiene que ser una especie de Biblia, tiene que ser una especie de constitución, aquí está todo. Esto es todo lo que yo tengo que saber para lanzar mi campaña, para lanzar mi producto, para lanzar mi estrategia. No voy a decir que me voy a cerrar los ojos ante lo que ocurre, por supuesto que no. Tenemos que estar siempre al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero el plan tiene que ser autocontenido, tiene que ser suficiente y tiene que ser suficientemente conciso y comprensible por sí mismo. Vamos a pasar entonces ya a desarrollar cuál es el formato, cómo se hace un plan de marketing. Ya dijimos todo lo que tiene que incluir, pero ¿y ahora cómo se hace? ¿Y ahora qué hago? Yo tengo una hoja blanca, ¿y cómo empiezo? Bueno, hay muchos formatos para hacer un plan de marketing, cada compañía lo hace ligeramente diferente, pero nosotros le vamos a proponer un formato que es digamos, un compendio de todos los diferentes formatos, incluye todo y es bastante certero, bastante conciso y me parece que le va a servir. Entonces, porque incluye todo y está organizado de una forma clara, de una forma concisa. Pero usted, por supuesto, que puede cambiar el formato si usted así lo desea. El que le vamos a proponer empieza con lo siguiente. Una página de título. Como siempre, como si fuera un libro, como si fuera una tesis, tiene que tener una página de portada, un título, una presentación. ¿Cómo se llama este plan? ¿Es el plan de una marca? ¿Cuál es esa marca? ¿Es el plan de un producto? ¿Cuál es ese producto? ¿De una empresa? ¿Cuál es esa empresa? Es decir, un título o una portada, lo más importante. Si no le ponemos nombre a algo, no lo podemos comprender. Y esto es fundamental de la experiencia humana. Si yo no le pongo nombre a algo, no sé ni qué es, ni cómo se usa, ni cómo se disfruta, ni para qué me sirve. El ponerle nombre a algo es una manera de hacerlo mío. Y esto es
Esto ocurre en todas las diferentes culturas humanas. Se le pone nombre a las cosas para hacerlas nuestras, para ponerlas bajo nuestro control y para poderlas trabajar y disfrutar. Entonces hay que ponerle un nombre. Póngale un nombre a su estrategia, a su plan. 2. Un resumen ejecutivo, es decir, una breve introducción de qué es lo que viene en este plan, qué podemos esperar, cuáles son los elementos principales que contiene, cuáles son las diferentes cuestiones que vamos a estar desarrollando, es decir, una breve introducción, no más de una página, por favor, porque si no ya se vuelve demasiado largo. Una página, un resumen que estamos a punto de exponer. La tercera parte tiene que ser esta parte de antecedentes, es decir, de situación actual. ¿Cuál es la situación actual y cuáles han sido los antecedentes que nos han traído a esta situación actual? Y podemos hablar entonces de este análisis de entorno, este entorno económico, este entorno político, legal, tecnológico, sociocultural, industrial, etcétera. Es decir, el entorno económico, bueno, cómo está ahorita el dinero, cómo están las finanzas en el país, cómo está el Producto Interno Bruto, cómo está la inflación, cómo están los indicadores bursátiles, etcétera. Entorno político, cuál es la estabilidad política, la confianza que tiene el ciudadano, el entorno legal, tecnológico, cómo está la tecnología, está a nuestro alcance o está muy cara, qué tan rápido se están dando los avances tecnológicos, qué tan agresiva es esta continuidad, esta competencia tecnológica, cuál es el entorno sociocultural, cuáles son los valores, la cultura, las creencias, las tradiciones, los hábitos de nuestro mercado y obviamente el entorno industrial, cómo se está comportando nuestra industria en particular. Es decir, hay una colaboración entre los miembros de la industria, hay una competencia, hay unión, hay desunión, es decir, hay reglamentos que nos interese conocer dentro de nuestra industria, cuál es el entorno industrial y todo esto tiene que estar perfectamente ilustrado, perfectamente expuesto como parte de los antecedentes y de la situación actual. También dentro de la situación actual vamos a hablar del análisis del mercado. Es decir, ya hablamos del entorno, ya hablamos de los diferentes públicos relacionados que tienen injerencia con nosotros. Ahora hablemos del mercado, de este grupo de clientes reales y potenciales. Hay que explicar cuál es nuestro mercado. Tenemos que explicar quién es nuestro mercado, cuál es la definición de nuestro mercado. Si nosotros somos un grupo médico, bueno, ¿quién es nuestro mercado? Es muy diferente a decir si nosotros somos una tienda de ropa en una zona costera, en una playa. Son mercados completa y absolutamente diferentes. Entonces, definir el mercado. ¿Quién es nuestro mercado? Tamaño. ¿Qué tan grande es nuestro mercado? ¿Es un mercado de 10,000 personas o de 100 personas o de 2 millones de personas? ¿Qué tan grande es nuestro mercado? Segmentación. ¿Hay alguna segmentación que nosotros estemos trabajando? Es decir, si nuestro mercado de 10 millones de personas son todos igual, similares, parte del mismo segmento, o si tenemos cierta segmentación, si nosotros estamos segmentando en términos de género, en términos de demografía, en términos de geografía, en términos de ecografía, es decir, yo puedo tener un mercado de 10 millones de personas y dentro de ese universo de 10 millones de personas, que todos ellos son mis clientes reales y potenciales, todos ellos son mi mercado, pero yo puedo segmentar y decir, dentro de esas 10 millones, tengo 2 millones que son mujeres, y ese segmento le voy a hacer una campaña de mercadotecnia especial para ellas. Luego 2 millones de ellos son tercera edad, entonces les voy a hacer otra estrategia para ellos. Luego otros 5 millones son hombres de 40 a 60 años y el último millón son hombres de 20 a 40 años. Entonces hay una segmentación, en este caso por sexo y por edad, pero podríamos segmentar también por cobertura geográfica, es decir, de esos 10 millones, 5 están en DF y zona metropolitana, 4 millones están en el estado de Puebla y en el estado de Guerrero, y el resto está en el estado de Veracruz, o el resto está en el estado, o es de importación, de exportación, perdón, es decir,
parte de nuestro cliente, de nuestros clientes, de nuestro mercado está fuera de las fronteras. Son clientes foráneos, son clientes internacionales, vamos a exportar. Entonces, ¿cuál es la segmentación que nosotros estamos considerando para nuestro mercado? También la estructura de la industria, los agrupamientos estratégicos, es decir, cómo está estructurada nuestra industria, pero ya, si bien ya lo mencionamos hace rato, aquí tenemos que hablar en términos de mercado, tenemos que hablar de participación de mercado, es decir, yo tengo que decir si mi mercado son 10 millones de personas, entonces yo voy a decir 10 millones de personas es mi universo. De esas 10 millones de personas, 7 millones, es decir, el 7%, es de mi competencia. Si yo soy Pepsi, yo entonces puedo decir que el 70% de mi mercado está con Coca. 70%. Este 30% está virgen. Yo puedo decir que el 20% es mío y el 10% es de otros refrescos de cola, como pudiera ser Big Cola. Entonces mi participación de mercado en la categoría de refrescos de cola es del 20%. Así está agrupada la industria en términos de mercado. Así están los agrupamientos estratégicos. Entonces yo puedo decir, este es mi mercado de 10 millones, pero yo actualmente únicamente le estoy vendiendo a 2 millones, por lo tanto, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿Le quiero quitar algo a Coca? ¿O mejor le quiero quitar algo a estos pequeños? ¿Cómo está compuesta esta participación de mercados, de participación de mercado? Y por último, las tendencias del mercado, es decir, nuestro mercado está creciendo o está disminuyendo. Si nosotros estuviéramos vendiendo máquinas de escribir a finales de los años 80, entonces nosotros podríamos quizá adivinar, o podríamos no adivinar, tampoco se trata de magia, pero podríamos predecir, podríamos pronosticar que nuestro mercado, que gente que compra máquinas de escribir, va a desaparecer en la próxima década, como ha sido el caso. Las máquinas de escribir ya son una antigüedad, ya son un producto, una reliquia del pasado. La máquina de escribir ha sido absolutamente suplantada por computadoras, por procesadores de palabras. Prácticamente ya nadie consume o usa máquinas de escribir. Habrá alguna gente que se autodenominen los nostálgicos o los necios o los gente que intenta aferrarse al pasado, o porque le tiene algún gusto especial a la máquina de escribir, o porque simple y sencillamente no sabe de computación y no puede aprender, no quiere aprender, etcétera. Ya son las razones específicas, pero son menos del 1%. La mayoría de la gente ya no consume máquinas de escribir. Entonces nosotros tenemos que poder pronosticar cuál es la tendencia de nuestro mercado. Refrescos de cola. ¿Cómo pinta el mercado refresco de cola en los próximos 5 años, el próximo año, en los próximos 6 meses? La gente consume cada vez más coca. ¿Cuál ha sido la tendencia? Hemos estado aumentando nuestro mercado, hemos estado disminuyendo, nos estamos manteniendo igual como mercado, es decir, como industria. No solamente yo, no solamente mis ventas, sino también las de mi competencia. ¿Cuál es la tendencia del mercado? ¿Vamos a crecer? ¿Nos vamos a mantener igual? ¿Estamos en peligro o estamos, digamos, entrando a una época de prosperidad? Hay que conocer cuál es esa tendencia. También, dentro de la situación actual, vamos a analizar el consumidor. Vamos a analizar, ya analizamos el entorno, ya analizamos el mercado, ahora vamos a analizar a nuestro consumidor o consumidora. ¿Quién es esta persona que nos consume, que nos compra, que nos va a comprar, que va a utilizar el producto? Recuerden que consumidor es aquel que compra un producto para utilizarlo, para su consumo.
quién es esta persona, cómo es, dónde vive, qué le gusta, en qué trabaja. Todo esto quizá es parte de la demografía, psicografía y geografía del mercado, correcto. Pero entremos a conocer como persona quién es este consumidor. Es aquí cuando entran en importancia los estudios de mercado, ya no como encuesta, ya no cuantitativos, sino los otros, los cualitativos, los focus group, los grupos focales, las entrevistas a profundidad, donde vamos a entrar profundamente a conocer quién es nuestro consumidor, qué piensa de la vida, qué piensa del producto, qué necesidades tiene, qué deseos, qué temores, qué aspiraciones tiene. ¿Cómo es la decisión de compra para nuestro producto? ¿Es un producto que lo compran rápido, sin pensar, instantáneo, en 15 segundos? ¿O es un producto que se tardan 3 minutos en decidir? ¿O es un producto que se tardan 6 meses en decidir? ¿Cómo es ese proceso de compra? ¿Cuáles son los grupos de influencia? Es decir, yo decido por sí mismo, yo como consumidor decido por sí mismo, o lo consulto con mi pareja, o lo consulto con mis hijos, o lo consulto con mis empleados. ¿Quiénes son aquellos influyentes en este proceso de compra? Tenemos que conocer este proceso de decisión de compra porque ahí se va a decidir. Tenemos que también hablar de los participantes, lo que decíamos hace rato. Estos participantes, estos grupos influyentes, que pudieran ser la familia, que pudieran ser la pareja, los hijos, pudieran ser también los amigos. Muchas veces basamos nuestras decisiones de compra en lo que nos dicen nuestros amigos, el equipo de trabajo. Si en el trabajo se decide tal cosa, entonces la compra se hace o no se hace, y también la sociedad en la cual nos movemos, los grupos sociales a los cuales pertenecemos, también van a marcar una decisión, una influencia en nuestro proceso de decisión de compra. Datos demográficos, ya lo dijimos, datos psicológicos o psicográficos, que son esto que estamos mencionando. Por ejemplo, es nuestro consumidor. ¿Le gusta leer? ¿Qué tipo de libros lee? ¿Cuántos libros al año? ¿Le gusta el teatro o no le gusta el teatro? ¿Cada cuándo va al teatro? ¿Qué tipo de obras ve? ¿Qué tipo de revistas lee? ¿Está suscrita a las revistas o los lee simple y sencillamente mientras está en una tienda? Los lee así, parados, los ojea. O son revistas que le prestan, o son revistas que se encuentran en la oficina. O sea, los compra, se suscribe o las encuentra por ahí. Películas, ¿cada cuándo va al cine? ¿Con quién va al cine? ¿Va solo o va acompañado? ¿Qué clase de películas le gustan? ¿Consume golosinas, palomitas, refresco en el cine o es aquellos que no compran nada? ¿Cuál es esta serie de preferencias, de creencias, de hábitos, de cultura, de valores que tiene nuestro consumidor? Datos psicográficos. Motivación de compra y expectativas. ¿Por qué compra nuestro producto? ¿Por qué lo compra? ¿Por qué lo compra? Y así de sencillo, pero puede tener respuestas inesperadas. Muchas veces no sabemos por qué compra nuestro consumidor nuestro producto. Nosotros vendemos, supongamos que nosotros estamos vendiendo bebidas deportivas, Gatorade. ¿Por qué el consumidor promedio de Gatorade consume una bebida deportiva? ¿Por qué? Muchas respuestas que a lo mejor se le pueden estar ocurriendo en este momento a usted, pero ¿son las correctas? Para reponer los líquidos perdidos al hacer ejercicio, con el sudor. Esa es una razón, podría ser. 2, por gusto. A lo mejor me gusta el sabor de Gatorade y yo consumo Gatorade. A lo mejor lo consumo por moda, a lo mejor lo consumo porque todos los demás tienen el Gatorade y yo, para no sentirme fuera de los demás, fuera de la jugada, pues yo también me compro el Gatorade. Por nostalgia, mucha gente consume a lo mejor Gatorade porque le recuerda esto, especialmente en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, que es donde se desarrolló esta bebida Gatorade. Se desarrolló en la Universidad de Florida, en Gainesville, en Florida. Se desarrolló en los años 60 como una bebida para reponer los líquidos perdidos durante el juego de fútbol, del fútbol colegial de la Universidad de Florida, y únicamente habían 2 sabores, naranja y limón.
Mucha gente en Florida sigue consumiendo Gatorade únicamente por nostalgia de esos años 60 cuando estaba en la universidad. ¿Por qué consume Gatorade? Hay que saber cuáles son estos motivos de compra, estas motivaciones y las expectativas. Cuando esta persona que compra Gatorade por nostalgia, ¿qué espera entonces de ese producto? ¿Espera sabor? Tal vez. Espera el mismo sabor que tenía en los años 60. Espera resultados, digamos, atléticos, no necesariamente. Está consumiendo Gatorade por nostalgia. El que lo compra por gusto, ¿qué está esperando de este producto? Está esperando un buen sabor. No necesariamente está esperando resultados atléticos. Pero el que lo consume para hacer ejercicio mejor, entonces sí, está esperando un desempeño, un performance atlético, deportivo, más allá que si no estuviera consumiendo Gatorade. Entonces hay que saber los motivos de la compra y las expectativas. ¿Qué espera nuestro consumidor? Y todo esto tenemos que incluirlo en el plan porque apenas estamos en la situación actual. Apenas estamos explicando cómo está la situación, industria, mercado y consumidor. ¿Para qué? Como un trampolín, a partir de aquí, subir. También mencionar el nivel de lealtad. ¿Nuestro consumidor es fiel o no es fiel? ¿Está casado con alguna marca o no está casado con alguna marca? ¿Compra la primera marca que encuentra o tiene cierta preferencia por alguna otra marca? ¿Qué tan elástica es esta preferencia? ¿Qué tanta voluntad tiene el consumidor por escoger otra marca en lugar de la marca habitual? Es decir, ¿cuáles son estos niveles de lealtad? Y por último, dentro del análisis interno, vamos a hablar de la situación interna, vamos a hablar ahora sí del análisis interno, cómo estamos nosotros como empresa, nosotros como equipo de marca, nosotros como gerencia de producto, cuál es la situación interna de nosotros, cuáles son los recursos de la compañía, cuánto dinero tenemos, lo que ya mencionábamos. ¿Cuáles son los recursos financieros? Bueno, el recurso personal también, es decir, quién es la gente que está trabajando con nosotros, qué capacidades tiene, qué habilidades tiene, qué experiencia tiene. ¿Cuáles son las competencias? Lo que decíamos, no se entienda competencias como competidores. Competencia es una palabra que se está usando mucho dentro del campo de los recursos humanos para explicar o expresar las habilidades que tienen los trabajadores. Una serie de competencias son una serie de habilidades, son una serie de cosas que hace que la gente sea competente, que sea capaz, que sea hábil, que sea dispuesto y preparado para hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son nuestras competencias, nuestras habilidades? La misión, la visión de la empresa, siempre es importante recordarla, y el análisis FODA. El análisis FODA, como mencionábamos, es aquel análisis que va a unir lo interno con lo externo. Vamos a recordarlo porque mucha gente se lo sabe, pero sorpresivamente muchísima gente no sabe hacer análisis FODA o no lo hace bien. A mí me ha tocado ver que a nivel empresas importantes, a nivel incluso bancos, empresas que cotizan en bolsa, yo he visto análisis FODA que ellos hacen y están mal hechos. Y le voy a explicar por qué. La gente tiende a confundir la oportunidad con la fortaleza. Pero voy a explicar. El análisis FODA es una matriz, un cuadrante, y entonces nosotros vamos a poner, por un lado, cuáles son las fortalezas, es decir, cuáles son aquellas fuerzas que nosotros tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro equipo, en nuestro control. ¿Cuáles son nuestras debilidades? De nuevo es interno, cuáles son aquellas cosas dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra organización que nos van a generar problemas. Debilidades internas, esto es interno y esto es interno. Y externo son las oportunidades y las amenazas.
Esto es externo y esto es externo. Es decir, ¿qué oportunidades están allá afuera? ¿Qué cosas están ocurriendo allá afuera, en el horizonte, en el entorno, que me van a representar una oportunidad? Lo mismo, que hay allá afuera que me va a amenazar, que puede llegar a causar un problema. Diferentes empresas ubican esto aquí, esto acá, es decir, no importa tanto en qué cuadrante, en qué parte de la matriz usted identifique las fortalezas, es decir, no es tan importante. Lo que importa es que sepamos identificar cuál es una, cuál es otra y cuál es otra. Yo le decía que yo veo mucha gente que confunde las fortalezas con las oportunidades. Me tocó ver una empresa que vende juguetes y para niños, y en un análisis FODA que ellos hicieron, me pareció haber visto dentro de fortalezas una cosa que decía oportunidad para venderle a niños porque viene la película de los hombres de Harry Potter y entonces podemos atacar este mercado de niños que les gusta Harry Potter. Y esto lo pusieron dentro de fortalezas, es decir, ellos sentían que una de sus fortalezas era que podían aprovechar este auge de Harry Potter. Este análisis está mal hecho. ¿Cómo debería de decir? Si ellos tienen la licencia para trabajar productos de Harry Potter, entonces, dentro de mis fortalezas nosotros contamos con la licencia, con la patente, con la franquicia para comercializar productos Harry Potter. Oportunidad, allá afuera, está por estrenarse la última película de Harry Potter 15, lo cual allá afuera, está ocurriendo allá afuera, está por estrenarse. Nos va a venir a representar una oportunidad, pero nuestra fortaleza interna es la patente, la licencia, la franquicia que nosotros tenemos para comercializar esta marca. Sí hay que saber identificar entre lo que es interno y lo que es externo. Ahora bien, una vez que identificamos todas nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas y nuestras debilidades, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, no termina ahí. De hecho, se llama FODA justamente por eso. FODA, ¿correcto? Bueno, también se conoce como análisis SWOT. Es lo mismo, SWOT. ¿Por qué se llama SWOT? Obedece a los nombres en inglés. Strength, weakness, es decir, strength, fuerza, weakness, debilidad, opportunity, oportunidad, y threat. Threat es amenaza. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora bien, le decía yo, una vez que identificamos esto, ¿qué ocurre? ¿Qué se hace? Hay muchas cosas que diferentes autores le van a proponer diferentes análisis, diferentes estrategias, cómo podemos jugar con esto. Yo le voy a ofrecer tres muy sencillas, pero son las más importantes. Lo que tenemos que hacer una vez hecha esta identificación tenemos que entender primero cómo vamos a convertir cómo vamos a usar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades que están allá afuera. El ejemplo que mencionábamos de Harry Potter es perfecto. Si yo tengo la patente de Harry Potter y está por estrenarse la película Harry Potter versión 15, entonces perfectamente es claro. Yo voy a aprovechar mi fortaleza, mi patente, para subirme a este caballo de Harry Potter, a subirme a esta tendencia, a esta nueva película. Voy a aprovechar esa oportunidad con mi fortaleza y me va a ir muy bien y voy a vender muchos juguetes, ¿sí? La siguiente es cómo usar mis fortalezas para evitar las amenazas. ¿Cómo voy a usar mis fortalezas para evitar
evadir, disminuir, minimizar las amenazas. Si viene la película Harry Potter 15 y yo no tengo la patente, si es una debilidad, ¿cómo le voy a hacer? Ah, fíjate que tengo otra fortaleza que es el Señor de los Anillos. Tengo la patente del Señor de los Anillos. Y fíjate que Harry Potter casi no ha ganado Óscares, pero el Señor de los Anillos sí. Y está por salir el Señor de los Anillos. Entonces yo voy a aprovechar mi otra fortaleza para, de alguna manera, evitar la amenaza de Harry Potter y usar otra oportunidad que está en el mercado. Aunque no hubiera Señor de los Anillos, aunque no estuviera por salir una película de versión de los anillos, del Señor de los Anillos, y yo tengo esa patente, yo puedo ver de qué manera puedo usar esa fortaleza para evitar, evadir o minimizar la amenaza que está allá afuera. Pueden haber muchos casos, es un ejemplo que en este momento se me ocurrió, pero seguramente usted cuando haga su análisis para su empresa podrá entender cómo puede usar sus fortalezas para evadir las amenazas allá afuera. Y la tercera es cómo convertir mis debilidades en fortalezas. Muchas veces los grandes éxitos, los grandes logros vienen de los problemas, vienen de las pérdidas. Las crisis son oportunidades, las crisis son espacios de crecimiento, las crisis son espacios para desarrollarnos. Generalmente los grandes éxitos vienen de los grandes problemas. Hay que entender cuáles son mis debilidades y cómo las puedo convertir en fortalezas. Si nosotros somos una empresa muy alegre y a lo mejor nosotros somos, vamos a suponer que nosotros somos un banco, una casa financiera y a lo mejor nuestra experiencia ha sido que nuestros clientes nos han calificado como poco serios, como frívolos, como jóvenes sin experiencia, y nos califican como un banco que no es banco, como si fuéramos casi con muy poca experiencia y como un poco frívolos. Si esa es una debilidad, ¿podríamos convertirla en una fortaleza? Yo creo que sí. Digo, el caso a lo mejor es un poco ridículo, el ejemplo que le acabo de dar es un poco forzado quizá, pero podría darse el caso de que podríamos convertirnos en el banco más divertido, en el banco más frívolo y a lo mejor enfocarnos en jóvenes emprendedores, en jóvenes que tienen dinero, que están solicitando financiamiento, que están solicitando crédito, que están lanzando empresas nuevas, empresas de internet, empresas muy divertidas, muy irreverentes, como muchas veces son los jóvenes emprendedores. Es un nicho de mercado interesante para un banco. Entonces nosotros podríamos presentarnos ante el público como el banco joven, el banco con mucho empuje, el banco con muy buen humor, el banco con mucho color, el banco con mucha fiesta, y esos van a ser nuestros valores. En lugar de vender seriedad, sobriedad, como una serie de valores un poco aburridas, podríamos vender exactamente lo contrario si nos enfocamos en ese mercado. Es decir, es un ejemplo, le digo, quizá un poco forzado, quizá un poco improvisado, pero seguramente usted puede llegar a hacer y convertir sus debilidades en oportunidades, en fortalezas. Bueno, esto simplemente fue un paréntesis, fue un breviario para explicar y recordar cómo se hace un análisis FODA. Muchas veces la gente que ya lo sabe hacer se equivoca, nunca está de más en recordarlo. Y esto también lo tenemos que incluir en el plan de marketing. Finalmente también la cultura corporativa, es decir, cuál es el clima organizacional, cuál es nuestros valores, cuáles son nuestro medio ambiente interno, cómo es el clima dentro de la oficina. ¿Hay un clima de cooperación o hay un clima de competitividad? ¿Hay un clima amigable o hay un clima agresivo? ¿Es una empresa
que valora la cooperación, la buena onda, la libertad, la decisión de cada empleado, o es una empresa que es casi como si fuera un estado totalitario, en donde se controla hasta el último segundo qué es lo que hace cada empleado? Digo, hay empresas así, hay empresas que tratan a sus empleados como prisioneros, hay empresas que están constantemente monitoreando cada actividad y actividad que hace su gente, y hay otras empresas mucho más libres, mucho más de confianza, mucho más quizá informales, en donde el clima organizacional es diferente. Y esto también tenemos que incluirlo porque es la realidad con la cual vamos a trabajar. Por último, la ventaja competitiva. ¿Cuál es esta ventaja que mencionábamos hace rato? Una ventaja que sea relevante para el mercado y que además sea inimitable por la competencia. Muy bien, ya pusimos el análisis actual, la situación actual, donde recordamos era entorno, medio ambiente, mercado, consumidor y análisis interno, cómo estoy por dentro. Pasamos entonces a la parte de estudio de mercado. Recordemos que como toda planeación tiene una previsión que ya se hizo, tiene una serie de investigaciones exploratorias que ya se hicieron. ¿Qué tipo de estudios de mercado hemos hecho? Hicimos 3 encuestas, hicimos 2 focus group, hicimos 5 entrevistas a profundidad. Ok, ¿qué estudios se han hecho y qué aprendimos, qué descubrimos de estos estudios? 8. Hablemos ahora sí ya del producto o de nuestra marca o de nuestra línea de productos, lo que sea el enfoque, es decir, el objeto del estudio, el objeto del plan. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del producto? Nuestro producto es muy bueno porque es muy resistente, o nuestro producto tiene un problema, se rompe fácilmente. O nuestro producto tiene un gran valor, que es un sabor o un aroma delicioso. O fíjate que nuestro shampoo tiene un problema, lastima los ojos, o difícilmente no se enjuaga bien, con el agua queda todavía la sensación de shampoo, es decir, no se diluye, no se enjuaga. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro producto? Ciclo de vida. ¿En qué momento del ciclo de vida nos encontramos? ¿Es un producto nuevo, en lanzamiento, introducción? ¿Es un producto que está creciendo? ¿Es un producto en madurez? ¿O es un producto que está a punto de desaparecer? Y cómo está también el desarrollo de nuevos productos. Tenemos algunos desarrollos en puerta, tenemos algunos proyectos para desarrollar nuevos productos o mejoras al producto o extensiones al producto, o no tenemos nada. ¿Qué desarrollos tenemos para nuevos productos? La marca, nombre de la marca, la imagen de la marca, es decir, el logotipo, los colores y la equidad de marca. ¿Cuál es nuestra marca? ¿Cuánto vale nuestra marca? ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? ¿Qué significa esa marca para el consumidor? ¿Qué le dice esa marca al consumidor? ¿Cuál es nuestro top of mind? ¿Tenemos top of mind o tenemos un share of mind mínimo? Es decir, ¿qué lugar ocupamos en la mente del consumidor dentro de esa categoría? Recordemos rápidamente, muy sencillo, el posicionamiento, top of mind y share of mind son 3 conceptos muy similares, pero que también se pueden confundir. Vamos a recordarlos. Posicionamiento es cuando yo le pregunto a usted, ¿qué es Volkswagen para usted? ¿Qué es Volkswagen para usted? Y usted me dice, es un auto barato, es un bocho, es decir, un Beetle, es un auto alemán, es un coche, digamos, es el Jetta, son productos de moda, y a lo mejor me puede decir que se los roban fácilmente. ¿Sí? Estos 5 elementos forman parte del posicionamiento de Volkswagen en la mente de usted, consumidor, o un grupo de consumidores de 2.000, 1.000, 100.000 personas. Es decir, ¿qué dice esa marca para esa persona? ¿Qué es para ti Volkswagen? Posicionamiento. Posicionamiento, ¿qué es para ti?
Ahora bien, top of mind. Top of mind es cuando yo le pregunto a usted, mencióneme una marca de automóviles. La primera que le venga a la mente, rápido. Si usted me responde top of mind, entonces Volkswagen tiene el top, si usted me responde Volkswagen tiene el top of mind dentro de la categoría automóviles en usted. Obviamente, si yo le pregunto a 100,000 personas, mencióname una marca de coches, si el 70% de los encuestados me dicen Volkswagen, yo puedo asumir que Volkswagen tiene el top of mind dentro de esa categoría automóviles. Si yo le digo, mencióneme una marca de autos deportivos, y usted me contesta Ferrari, Ferrari es el top of mind de la categoría autos deportivos. ¿Sí? Es la primera marca que viene a la mente. Y el share of mind es cuando yo le digo, mencióneme por favor 5 marcas de automóviles. Entonces usted me puede decir Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota, Renault. Son 5 marcas que vienen a mi mente cuando yo digo automóviles. ¿En qué lugar estamos? Si estamos en el primero es top of mind. Si estamos en los demás, tenemos un share of mind que va disminuyendo a mayor espacio. Es decir, el segundo tiene más share of mind, el tercero tiene menos, el cuarto. ¿En qué lugar estamos dentro de la mente de nuestros consumidores? Top of mind, posicionamiento, share of mind, etc. Y ¿dónde estábamos? Ah, sí, correcto. Entonces, todo esto acerca de la marca. ¿Cómo está esa marca? ¿Qué posicionamiento, qué top of mind y qué share of mind tiene? Producto extendido. Hay diferentes presentaciones, hay diferentes versiones del producto, tenemos diferentes sabores, tenemos diferentes otros productos dentro de esta categoría, dentro de esta marca, dentro de esta familia de productos, ya medio lo mencionamos. El análisis de producto, que también ya lo hemos visto, el análisis de producto es cuando identificamos los atributos, las características intrínsecas de mi producto, el beneficio, es decir, qué hace este producto por usted, y los valores, es decir, cuáles son aquellos conceptos que el consumidor está esperando. Si yo estoy vendiendo un teléfono celular, el atributo puede ser que tiene una cámara incluida. El beneficio es que usted puede tomar fotos en cualquier momento y enviárselo a todos sus amigos. Ese es el beneficio. Y el valor es diversión, sofisticación, comunicación instantánea, visualización, etcétera. Son los valores. Así se analiza un producto y así tenemos que incluirlo. Precio, tenemos que hablar de precio, cuáles son nuestros objetivos de precio, cuál es nuestra estrategia de precio, hay precios de lanzamiento o no los hay, precios de políticas de descuento, qué tipo de descuentos vamos a manejar, cuándo aplican, cuándo no aplican, y la elasticidad de precio y sensibilidad del consumidor. Si yo aumento mi precio en 10%, el consumidor va a verse afectado. Si estamos hablando de computadoras, pues no. Si una computadora la vendemos a 10 pesos más, pues la sensibilidad es inexistente. Pero si estamos hablando de una botella de agua que vale 10 pesos y le subo 10 pesos, pues entonces sí, la elasticidad es menor. ¿Cuál es esa elasticidad? Promoción, ya hemos hablado extensamente de esto, vamos a recordarlo. ¿Cuáles son nuestros objetivos de promoción, de comunicación? ¿Cuál es ese mix promocional? ¿Vamos a usar publicidad o vamos a usar correo directo o vamos a usar relaciones públicas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es nuestro plan de medios, nuestro plan de publicidad, nuestro plan de relaciones públicas, promocional, lo que ya decíamos, venta directa y correo directo? ¿Cómo va a ser este mix promocional? Presupuestos específicos, presupuesto global, es decir, yo cuento con $1,000,000, en el mejor de los casos, o cuento con 100,000 pesos, es mi presupuesto global, y además los presupuestos específicos. Tengo 10,000 pesos para relaciones públicas, tengo 50,000 pesos para publicidad y tengo 30,000 pesos para etiquetas o para empaques o para algunas otras cuestiones. ¿Cómo van a estar asignados estos presupuestos específicos? Calendario, un timetable, es decir, una hoja de tiempo donde vamos a marcar
las diferentes actividades que vamos a realizar, con los tiempos, y vamos a poder ver cuánto nos vamos a tardar en hacer esto, en cumplir este plan, un timetable, todos sabemos hacer un timetable, y planes alternos, es decir, cuáles son algunas diferentes alternativas que vamos a tener, algunos planes B, plan C, muchas veces plan D, es decir, diferentes alternativas que podemos tener si algo sale mal. Con esto tenemos un plan muy completo de mercadotecnia que usted puede aplicar a cualquier área de su empresa, ya sea la empresa general o su marca o un producto en particular. Le recomendamos que lo use, le va a funcionar y le va a servir.